Presidenta. Yo quisiera iniciar esta pequeña intervención recordando una sentencia hermosa de la Corte Constitucional, que es la sentencia 430 del año 2019, que en su capítulo quinto, que se titula El honor como uno de los valores que sustentan la organización y actividades de las fuerzas militares. En el 5.2 de esa sentencia dice: el honor es, entonces, un valor que rige la conducta de los miembros de las fuerzas militares al punto que resultan reprochables acciones u omisiones que los desconozcan. Sentencia 403 del año 2019, en el cual la Corte Constitucional nos invita a no reprochar el honor de los militares. Voy a tratar de referirme al texto de lo que contiene la moción de censura. Son 13 páginas, que no sé si la mayoría de los que han intervenido se la han leído con detenimiento. Primero hay que decir que la mesa directiva de la Cámara de Representantes se reunió el 19 de abril y decidió fijarle fecha a la moción de censura, y en esa resolución se dice que esa moción de censura se aprueba porque la misma versará en lo concerniente a los asuntos relacionados con las funciones propias del cargo del señor ministro. Obviamente eso está en armonía con el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución. No se nos olvide, moción de censura es con relación a las funciones inherentes al cargo del señor ministro. La proposición que aprobó la mesa directiva dice también en su página 13 que esa proposición se hace por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo del señor ministro. Sin embargo, cuando uno revisa el documento, puede encontrar lo siguiente. En la página 6, después de haber relacionado unos hechos casi que textuales o transcritos de diferentes medios de comunicación que aquí se han citado, nos dice que el señor ministro, o que esa situación que allí se presenta, constituye una contravención a los principios de distinción y prevención del derecho internacional humanitario. Página 6. Aceptemos de manera inicial que ese es un cargo. Página 7. Dice en el punto 32 ese argumento que se violaron los principios de distinción, prevención y proporcionalidad que rigen el derecho internacional humanitario. Ahí se le agrega un tercer principio. No perdamos el hilo. Página 9. Dice que lo anterior es consecuencia de la información de prensa que antes se ha relacionado. Es decir, con base en la información de prensa que se relaciona en ese escrito que propone la moción de censura, llegan a formular el cargo de que se violan los principios, por lo menos 3, del derecho internacional humanitario. Y a renglón seguido, página 9, página 10 y página 10, simple y llanamente no se prueba ni se demuestra en qué consiste la violación de esos 3 principios, sino que simple y llanamente se definen. Aquí hubo 2 intervenciones que intentaron tratar de buscar la manera de cómo era que el señor ministro
había violado esos tres principios, pero no lograron hacerlo. En la página 12 de ese mismo documento nos dice que no importa que se hayan violado esos tres principios, porque inclusive ni siquiera importan las particularidades operacionales del caso. Es decir, que cualquier cosa que se explique aquí sobre la operación no importa. Página 12. Dice que la moción de censura ya no es para tratar de demostrar los tres principios de derecho internacional antes citados, sino que fundamentalmente para que el Congreso de la República determine qué está dispuesto a tolerar. Es decir, una moción de censura en el cual se incluye otro cargo, y el cargo es si este Congreso está dispuesto a tolerar o que no tiene nada que ver con las funciones inherentes al cargo. Página 12. Dice que este Congreso no debe esperar nada de defensa, ni mucho menos nada de explicación jurídica, ni tampoco ninguna particularidad relacionada con las operaciones. Que lo que importa es que el Congreso debe determinar si conecta o no con un líder civil de la fuerza pública. Es decir, sin prueba alguna, retomo aquí una palabra de la doctora María José, que respeta y defiende la presunción de inocencia. Aquí se afirma que el ministro está conectando algo que no se determina en el escrito. Página 12. Dice de nuevo otra vez, con base en el principio de inocencia que defendió la doctora María José, dice que no importa qué digan las investigaciones. Y no importa que digan las investigaciones, ni tampoco importa conocer cuáles son los responsables, sino que lo que importa es separar del cargo al jefe de la cartera. Estamos ante una solicitud de moción de censura que, si uno se atiende a lo que dice la Constitución, no logra probar, ni se ha logrado probar en el debate si efectivamente el ministro violó los tres principios de derecho internacional humanitario. Pero que además se afirma en esa misma proposición de 13 páginas que no importa si se hacen investigaciones, no importan las particularidades del caso, lo que importa es que necesariamente al ministro hay que separarlo del cargo. Y nosotros, que somos congresistas, que además tenemos sustento en la Constitución, creo que no nos podemos apartar de lo que establece el artículo 135. Y el artículo 135 nos dice que este Congreso solamente podrá aprobar una moción de censura cuando se apruebe definitivamente con pruebas que hay incumplimiento de unas funciones inherentes al cargo. Comentarios adicionales. Yo no sé ustedes, pero yo pienso que de alguna manera aquí lo que hay es un debate entre lo que dicen unos medios de comunicación y dicen otros. Algunos le creen a unos medios de comunicación y otros, que hemos tenido la oportunidad de leer otros medios de comunicación, tenemos una opinión distinta. Pero resulta que se nos está pidiendo que no se haga ningún tipo de investigación, que basta lo que dijeron unos medios de comunicación, que no importa lo que digan otros medios de comunicación y que con eso es suficiente. Yo creo que no es suficiente. Segundo punto. También se dice que no importan las particularidades operacionales del caso y que con base en esas operaciones el ministro debería estar triste, nosotros también, y este gobierno también, porque se han presentado 7 mociones de censura relacionadas con operaciones militares.
Pues le quiero contar que el ejército, solo el ejército, ha realizado más de 32.000 operaciones militares. Si esas 32.000 operaciones militares las estuviéramos cuestionando, pues les digo que no serían 7 solicitudes de mociones de censura, sino que tendrían que ser 32.000. Dos minutos para que termine. El cuarto es que la mayoría de las intervenciones plantearon interrogantes. Lo que precisamente demuestra es que habiendo tantos interrogantes, lo que demuestra es que hay que esperar las investigaciones y como consecuencia de eso poder tener unos resultados. Hasta ahora tenemos inferencias, conclusiones, suposiciones sobre la base de lo que dicen unos medios de comunicación. Yo creo que hay que esperar no solamente lo que digan otros, sino también lo que dice el ministro de Defensa. Para mí, como abogado y como congresista, el presupuesto del artículo 135, numeral 9, que dice que el ministro ha incumplido con las funciones inherentes a su cargo, no se ha cumplido. Muchas gracias, presidente.